Reciban un cordial saludo. Constituye para mi persona un verdadero placer el poderme dirigir a tan directo auditorio. El día de hoy abordaremos el tema de derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza con un enfoque a los procedimientos de las fuerzas del orden. En este caso abordaremos lo que habla acerca de la Policía del Ecuador. La relación estrecha entre la policía y los derechos humanos es evidente. Fuerzas del orden donde tienen que actuar en diferentes espacios, pues con lo que esto busca es el bienestar de los ciudadanos, garantizando la integridad y su seguridad, contribuyendo al desarrollo, progreso del Estado, donde no solo se establecen normas y procedimientos, sino que también se recalcan los valores fundamentales de las instituciones que son garantes de preservar el orden y la seguridad. En un Estado el actuar de la fuerza militar, de la fuerza policial o las fuerzas del orden es fundamental para mantener el orden y proteger a todos los ciudadanos. Pero nacen aquí algunas inquietudes, algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿hasta dónde pueden actuar las fuerzas del orden? ¿Cómo pueden repeler el accionar delictivo o los conflictos sociales que se presentan en diferentes estados? Y además, ¿se puede usar la misma fuerza en todos los casos o qué tan diferentes son estos? Sobre esta base, vamos a abordar el tema de los derechos humanos, donde vemos que es necesario conocer en estricto sentido el proceso histórico del reconocimiento de los derechos, recalcando los principios o los principales hitos de la humanidad por medio de los cuales los derechos humanos se han cristalizado en una normativa legal en cada estado. La evolución histórica de los derechos humanos se encuentra entretejida por varios factores. Podríamos citarles, por ejemplo, las luchas sociales de la humanidad para reclamar lo que hoy conocemos como derechos humanos, ya que desde la antigüedad hasta nuestros días visualizamos estas diferentes acciones que se presentan, las ideas filosóficas, políticas, morales, jurídicas, religiosas o ecológicas que defienden ¿qué? La libertad, la igualdad, la solidaridad, la equidad, la justicia, la tolerancia dentro de un ambiente de equilibrio, dentro de un ambiente sano. Las normas jurídicas que contienen los valores superiores. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos poseen diversas definiciones sin limitarse a una específica para su aplicación, por lo cual es primordial considerar el análisis de varios expertos en la materia que desde una perspectiva analítica estudian, consideran eh, los derechos humanos como un proceso que garantiza la dignidad, igualdad y libertad de todos los seres humanos. Tenemos aquí algunos normativas que podemos nombrar como la CIDH, organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que reconoce a los estados que están obligados a garantizar y proteger los derechos de sus habitantes y el mantenimiento del orden público como una función privativa. De igual manera, leyes que no las podemos dejar pasar en alto y como se consideran normas vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Aquí podemos nombrar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que están destinados a abolir la pena de la muerte. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también conocida con el Pacto de San José, que establece y protege los derechos humanos en el continente americano. Tenemos normativas que no son jurídicas, pero que sí son obligatorias observarlas, como por ejemplo tenemos el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sus principios básicos. De igual manera, tenemos aquí en nuestro país, aquí en Ecuador, una normativa legal que está contemplada en la Constitución de la República de Ecuador, códigos orgánicos penales, leyes orgánicas que regulan el uso legítimo de la fuerza y el reglamento LORUL. En la Constitución de la República observamos que está vinculado prácticamente en lo que es el artículo 163 en la formación básica de los derechos humanos,
y que utiliza medios de disuasión, conciliación y alternativas para el uso de la fuerza. El Código Orgánico Integral Penal estipula en su numeral, en su articulado 30.1, el cumplimiento del deber legal del servidor de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad, vigilancia y vigilancia penitenciaria. La ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza está vinculada a normar el uso de la fuerza con la finalidad de cumplir con las garantías ciudadanas y la misión constitucional. Y el reglamento LORUL, que es el reglamento de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Aquí podemos nosotros mirar claramente que clarifica y profundiza la ley, este reglamento, amplía y precisa las disposiciones establecidas como se aplican en la práctica. En este reglamento también podemos hablar sobre el uso de la fuerza, donde se definen los casos en los que se puede usar la fuerza, las modalidades, los límites de su uso y las consecuencias legales. Otro punto importante a considerar en este reglamento habla sobre los procedimientos, donde se detallan procedimientos para el uso de la fuerza como los progresivos que se encuentran establecidos en la capacidad de las fuerzas de seguridad y la rendición de cuentas. También hablamos sobre el garante de los derechos, donde se asegura el uso de la fuerza que sea proporcional, necesario y legal, respetando los derechos humanos de los ciudadanos. Los principios para el uso legítimo de la fuerza. La ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza en el Estado ecuatoriano establece en su artículo 7 principios, en su articulado 7 principios que sirven para el desarrollo y orientación de la función policial y que se orienta a precautelar la seguridad integral de sus habitantes. En un artículo 10 tenemos de esta ley, de este reglamento LORUD, que detalla los siguientes principios que a continuación vamos a ver. El principio de legalidad. El principio de legalidad indica que los servidores policiales fundamentan su actuar en instrumentos, normativas nacionales y apegados a normativas internacionales que sirven para establecer parámetros idóneos dirigidos a lograr un objetivo legítimo mediante la aplicación de medios, métodos, normativas, protocolos, manuales, instructivos, apegados al derecho internacional de los derechos humanos y a la legislación nacional sobre la materia para el cumplimiento de la misión institucional. O sea, aquí, ¿qué es lo que se indica? Que se limita el uso de la fuerza a las situaciones, a los medios, a los métodos previstos en estas normativas. Otro principio más que tenemos que analizar es el principio de la absoluta necesidad. Y aquí nos habla que el uso de la fuerza es excepcional y se procede solo cuando sea estrictamente necesario, para lo cual los servidores policiales adecuarán su doctrina, formación y equipamiento a la realidad de la situación que se enfrentan. Este principio comprende la respuesta por parte de la fuerza pública cuando sea estrictamente necesario utilizar medios menos violentos. O sea, estamos hablando de los niveles de verbalización, entendiéndolos, así cuando se recurre a determinada medida de la fuerza y para controlar las amenazas planteadas utilizando los medios entregados en dotación por parte del Estado y para lograr un objetivo legal. Aquí es importante visualizar las valoraciones de la absoluta necesidad. Como un aspecto legal tenemos los servidores policiales en sus intervenciones de aplicación en el uso legítimo de la fuerza deberán tener la capacidad de realizar una valoración cualitativa, cuantitativa y temporal para la aplicación de estos medios o métodos para lograr su objetivo legal. Una valoración cualitativa se refiere a analizar si se requiere o no el uso legítimo de la fuerza. Una valoración cuantitativa se determina el nivel de la fuerza que se debe implementar y una valoración temporal hace referencia a la duración y posterior cae bajo el cumplimiento legítimo que se debe aplicar. Otro de los principios que tenemos que analizar es el principio de proporcionalidad.
Este principio involucra un raciocinio lógico e inmediato de los servidores policiales, permitiéndoles evaluar la aplicación del uso legítimo de la fuerza en la relación a las posibles consecuencias o daños que pueden causar el intervenido, considerando la intensidad y peligrosidad de la amenaza y que pongan en riesgo la integridad propia o de terceros. Es decir, es el equilibrio entre el nivel de la fuerza que aplicarán los servidores policiales para lograr el objetivo legal que puede iniciar en medios superiores, ascender o descender según nos exija la situación. Y de otro lado, la resistencia o amenaza que los medios empleados que utilicemos por parte del intervenido, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: la intensidad de la gravedad de la amenaza, la forma de proceder de las personas que se encuentran intervenidas, las condiciones del entorno, los medios que se dispongan o estén al alcance de los servidores para abordar la situación específica. Otro principio que debemos considerar es el principio de precaución. Los servidores policiales en el desarrollo de las operaciones que se encuentran previamente planificadas, como también situaciones o procedimientos que se presenten de manera imprevista en el cumplimiento del deber legal. Aquí es importante una valoración razonable, procurando minimizar los posibles riesgos y consecuencias para los servidores policiales, personas intervenidas y terceras personas en el empleo de la fuerza física potencial o intencionalmente letal. Asimismo, una vez constituidos en el lugar de procedimiento, se evaluarán las distintas circunstancias que se presenten, considerando la posibilidad de retardar la intervención y por lo tanto el empleo del uso legítimo de la fuerza con el fin de evitar resultados violentos, innecesarios y desfavorables para los servidores policiales e intervenidos, siempre y cuando esta acción, y esto aquí hay que tener una puntualización, siempre y cuando esta actuación o esta acción realizada por las fuerzas del orden no constituyan la omisión por parte de los servidores policiales. Un principio que tenemos de la humanidad. En este principio de humanidad, nosotros vamos a realizar una valoración razonable, procurando minimizar eh, los posibles riesgos y consecuencias que los servidores policiales, personas intervenidas o terceras, cuando se haga el empleo de la fuerza física o potencial intencionalmente legal. Aquí hay que distinguir las personas que por sus acciones constituyen una amenaza inminente de muerte o lesiones graves y aquellas personas que no presentan esa amenaza y usar la fuerza potencial o intencionalmente letal solo contra las primeras. El principio de la no discriminación. El uso legítimo de la fuerza es aplicado de manera profesional, legal y legítimo para todos y todos quienes ejercen el nivel de la amenaza, de la resistencia, de la agresión, con el fin de la protección de los derechos humanos. Es importante recalcar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben mantener un profesionalismo para el uso justamente de las herramientas entregadas por el Estado. No usar la fuerza de manera discriminatoria contra ninguna persona o grupos de personas en base a criterios, ni por cualquier otra distinción personal, colectiva, temporal o permanente. Tenemos el principio de rendición de cuentas. Este principio se enfoca en la cadena de mando, incluyendo los niveles de conducción política, estratégica, operativa y táctica, los cuales están sujetos al control de rendición de cuentas obligatorias con la finalidad de no vulnerar los derechos de los intervenidos y además serán responsables por las disposiciones que impartan en los actos ilícitos cometidos por ellos y también se consideran a sus subordinados en el desarrollo de las funciones. Aquí podemos indicar que posterior a la aplicación del uso legítimo de la fuerza, todos los funcionarios públicos deberán elaborar un informe, un parte como muy detallado, de manera cronológica, de las circunstancias que se han dado los hechos. Y en este informe tiene que haber
contemplado los resultados que se han obtenido con el uso de la fuerza o las personas también que han resultado con lesiones graves, fallecidas e inclusive afectaciones relevantes con bienes públicos o privados. Haciendo un resumen de todos los principios, vemos que tenemos el principio de legalidad, absoluta necesidad, principios de proporcionalidad, principios de la precaución, de humanidad, de no discriminación y de la rendición de cuentas. Vamos a hablar sobre los niveles del uso de la fuerza. El nivel de fuerza utilizada por parte de los servidores o servidoras policiales dependerá del peligro o amenaza en el que se encuentren expuestos ante una intervención, las personas, los bienes o la agresión o también el grado de resistencia que presenten los intervenidos. Y estos pueden ser de amenazas o peligros latentes, resistencias pasivas, la agresión no letal, la amenaza o agresión letal inminente. Todo va, esto de aquí a depender con respecto a lo que se percibe en el lugar de actuación. La amenaza o peligro latente es el riesgo perceptible de la vulneración de los derechos y las garantías constitucionales en la actuación de los servidores de las fuerzas del orden, policías, militares, de acuerdo al estado o país que nos encontremos. La resistencia pasiva. La persona intervenida cuando no acata las indicaciones o instrucciones que son impartidas por parte de los funcionarios del orden durante la intervención, sin manifestar resistencia defensiva o agresión. La agresión no letal cuando estas personas intervenidas agreden de manera física a las personas o a los servidores de las fuerzas del orden sin generar un peligro de muerte o de lesiones graves. La amenaza o agresión letal inminente, la acción que pone en peligro inminente de muerte a las lesiones graves que se podrían causar a terceras personas o también a los servidores policiales. Se habilita el uso legítimo de la fuerza potencial e intencionalmente fatal. Los niveles del uso de la fuerza, al exponerse la integridad de los servidores o de terceras personas, se aplicarán los distintos niveles del uso de la fuerza, los cuales se emplearán con racionalidad de acuerdo al riesgo percibido o de acuerdo a a la parte progresiva cuando es necesaria esta intervención o esta aplicación. Aquí tenemos algunos puntos a observar. La presencia policial, donde se debe entender como la muestra de la autoridad representada por servidor policial a través de las diferentes acciones, como el patrullaje a pie o el uso de medios logísticos en vehículos u otros medios para exteriorizar y favorecer el cumplimiento de la ley. Aquí hablamos de la apariencia objetiva, con todo el equipamiento, el uso de los cintos policiales, el buen porte de los uniformes, chalecos de protección o los equipos de protección personal. La presencia policial también habla de una apariencia subjetiva, donde no es tan perceptible como la apariencia objetiva, pero con esto puede desempeñar un papel fundamental en la interacción con las personas, con la condición anímica o emocional, o sea, el interactuar con el entorno donde estamos, donde nos encontramos, en este caso, realizando una intervención policial. La verbalización es el medio empleado por los servidores policiales que establecen en un proceso de comunicación utilizando términos adecuados, con terminología sencilla y que sea comprendible donde el tono de voz marca una gran participación del impacto que genera sobre las personas intervenidas, con un tono cálido, un tono disuasivo, tono subjetivo, un tono seguro y firme y enérgico dependiendo de la situación que nos encontremos en el escenario o en el teatro de operaciones. Dentro de las técnicas de verbalización, nosotros podemos hablar de la disuasión, de la persuasión, la conciliación, la entrevista que tenemos que entablar con los posibles infractores de la ley, donde tenemos que privar lo que es la parte de la negociación, la mediación. Son puntos fundamentales en una intervención policial que en realidad se tiene que realizar, es dar una solución a los problemas o necesidades que tiene la población.
las distancias referenciales durante la intervención. En las distancias que nosotros tenemos que tener en la intervención, tenemos que mirar puntos donde no podamos ser agredidos fácilmente. Las técnicas defensivas con la utilización de equipos no letales, esposas, las técnicas defensivas también, mirar puntos donde nosotros podemos intervenir sin causar daños permanentes a las personas. Equipos no letales como el irritante, el químico o el gas de spray, ¿sí? Como de material CN o CS, dispositivos de energía conductiva. Y finalmente, el modelo dinámico del uso legítimo de la fuerza, donde nosotros hablamos, vamos a entrar desde la parte interna hacia la parte externa, donde nosotros hablamos de una situación del evento desde la percepción del riesgo, del análisis del riesgo que nosotros utilizamos y la utilización de los equipos con una racionalidad para poder aplacar lo que, lo que hablamos anteriormente, una resistencia defensiva o física, las agresiones, las amenazas, tanto que serían un aspecto de un peligro latente o un letal inminente y la resistencia pasiva. Con este círculo nosotros estamos condensando todo lo que he hablado en un resumen acerca de la presencia policial, de la verbalización, del control físico, de las técnicas defensivas menos letales y como también de la fuerza potencialmente letal y fuerza intencionalmente letal. Aquí es donde nosotros topamos un punto muy importante que se habla sobre el repliegue momentáneo. Este repliegue momentáneo realmente, una vez valorado y determinado el escenario en el que el servidor policial se encuentra en situación de desventaja o desfavorable de alto riesgo, es importante tomar en cuenta y aplicar el repliegue momentáneo, ya que es una estrategia de las fuerzas del orden que permiten ganar ventaja ante las circunstancias de riesgo para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o también para las terceras personas. En esta labor no se requiere llevar a cabo una acción sin importar las circunstancias. Por lo tanto, es importante considerar la posibilidad de retirarse o retroceder sin llevar a cabo la acción en este lugar, en este escenario de operaciones o en estos lugares. La opción de retirada sin ejecutar ninguna acción, sin ejecutar ninguna acción en este lugar, ha de tenerse debidamente en cuenta, y esto está considerado en lo que habla la Amnistía Internacional en el año 2015. Y de esta forma vemos cómo funciona el modelo dinámico del uso legítimo de la fuerza. Agradezco su atención. Una buena tarde.